Queridos amigos, es un gusto poder saludarles. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Ya es nuestro episodio número 9. Vamos a hablar acerca de la cruz de Cristo Jesús. La cruz, lo que allí ocurrió, sin duda alguna que impacta en nuestra esencia, en nuestra misión. Tenemos un ministerio maravilloso que es el ministerio de la reconciliación. No solamente es un mensaje que predicar, sino también una responsabilidad al momento de vivirlo. No se separe. Bienvenido a Lecciones de la Biblia. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan capítulo 11 versos 51 y 52. Muchas gracias nuevamente, queridos amigos. Les extendemos un caluroso saludo, un abrazo fraternal por estar siendo parte de nuestro programa Lecciones de la Biblia, desde allá donde usted esté. Queremos saber de dónde nos sintoniza. Lo hace a través del canal Nuevo Tiempo, entonces escríbanos a través de esperanza@nuevotiempo.org, o si lo hace a través de alguna plataforma digital, déjenos su mensaje de dónde nos sintoniza, dónde nos está mirando, porque sabemos que de todos lados Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, está llegando directamente a su vida. Hoy tenemos un tema muy especial. La lección pasada estuvimos hablando acerca de cuán importante es creer, tener la misma fe. Es parte fundamental de la unidad. Y hoy vamos a hablar de otro elemento muy importante, yo creo que es lo medular, la esencia, lo que nos permite estar unidos, que es la cruz de Cristo y todas sus relevancias. Y para eso, Pastor Eber Antío, nuevamente muchas gracias, Gracias, ya es Pastor parte de la Joel. casa, ¿no? Exacto, nos sentimos contentos de estar participando de Lecciones de la Biblia, donde podemos profundizar en estos temas que son tan importantes para nosotros y prácticos también para la vida de la iglesia y de la familia. Así es, y hoy tenemos una invitada muy especial. Queremos dar la bienvenida, hermana Pamela Pinto. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Muchas gracias también por invitarme y muy agradecida por poder conversar acerca de estos temas tan relevantes. Así es. Vamos a orar, a comenzar nuestro programa orando, pidiendo la bendición de Dios y también para cada uno de nuestros amigos que nos sintonizan. Hermana Pamela, por favor, nos dirige en oración. Bendito Señor que estás en los cielos, rogamos que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender que solamente en ti podemos permanecer unidos. Quédate con tu Santo Espíritu guiando este estudio. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, para los amigos que ya nos siguen en esta temporada, ¿no? Conocerla un poquito más, hermana Pamela. Usted viene de acá, de la ciudad de Santiago. Así es. ¿Ya? Cuéntanos cómo se llama la iglesia a la cual usted pertenece, dónde está ubicada dentro de la ciudad de Santiago. Sí, yo pertenezco a una congregación que es más bien pequeña, tiene un nombre grande porque se llama Santiago Centro. Ajá. Todos creen que es la iglesia central, la iglesia principal, pero es una congregación pequeña de no muy larga data. El año pasado solamente nos constituyeron como iglesia y estamos muy contentos de poder plantar el mensaje en una zona que es muy relevante porque es donde están ubicadas muchas universidades, muchas sedes universitarias y donde también han llegado muchísimos inmigrantes. Entonces queremos ser una luz de esperanza en ese sector. Bueno, qué interesante porque en el estudio de hoy, en esta lección, vamos a hablar también de aquellas acciones prácticas que revelan una iglesia unida, ¿no? Así es. Cosas que tienen que ver especialmente con necesidades y
ustedes están como iglesia en un barrio, pastor, también, bueno, en todos los sectores hay necesidades. Donde Sí. hay seres humanos, donde hay personas, hay necesidades. Pero esas son muy, muy especiales y ahí usted también nos puede ir comentando. Así que muchas gracias, estamos contentos, sabemos que es periodista de profesión y contento en este medio de comunicación también de contar con alguien como usted. Muchas gracias también. Así que usted también, pastor, es bienvenido, ¿no? Usted, yo le dije, de la Sí, casa. gracias, pastor Joel. Ya, para aquellos que se integran, pastor evangelista de la Misión Sur Metropolitana, al lado sur de nuestra capital, aquí en Santiago, responsable de ¿cuántas iglesias? Tenemos 94 congregaciones Ajá. en la parte sur de Santiago y lo que se conoce como distritos pastorales atendidos por un pastor tenemos 16 distritos pastorales. Que son un conjunto de iglesias Exacto. en una villa, en una comuna, en una... Cada distrito tiene aproximadamente 7, 6 iglesias aproximadamente y tenemos 4 colegios institucionales donde también predicamos el Evangelio a través de la educación. Así es, muy bien. Vamos a comenzar, ya oramos, vamos a abrir la palabra de Dios. Quiero invitarles al libro de Juan, capítulo 11, donde hay una declaración bien interesante por lo que dice, lo que se expresa, pero también por quién la dice, ¿no? Es poco usual. Dice Juan capítulo 11, verso 51, esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y aquí está un texto que complementa lo anterior, dice el 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí el sumo sacerdote de los fariseos está haciendo, dice el texto, una profecía y que tiene que ver con la cruz, con la muerte de Cristo. Está profetizando que Jesús debía morir por la nación y también por otras personas. Y llama la atención que tenían que ser uno. ¿Cómo la cruz refleja el propósito de Dios de que seamos uno, de restaurar la unidad? Llama bastante la atención que Caifás, al hacer una declaración que él pensaba que era meramente política, porque estaba diciendo es mejor que muera uno a que perezca todo el pueblo, Una estrategia. estaba justamente estaba haciendo una profecía, o sea, estaba emitiendo una profecía. Claramente, a través de la cruz de Cristo, aquel muro divisorio que separaba a los que no eran judíos de los que sí lo eran, se derrumba. Y todos tienen acceso, aunque en el Antiguo Testamento nosotros vemos claramente que efectivamente todos tenían acceso a la salvación, los judíos habían ido construyendo ladrillo a ladrillo un muro que los separaba de los otros pueblos. Y la cruz venía a que todos aquellos que estaban dispersos y que estaban siendo llamados a formar parte del pueblo de Dios pudieran serlo en Cristo. Y se hace esa distinción, ¿no? Cristo iba a morir por la nación, pero luego no termina. ¿Se imaginan si ahí hubiese habido un punto aparte o esa intención? Porque los puntos vinieron después, ¿no? Las puntuaciones. Y en base a eso mismo, entendemos nosotros que la unidad, tanto en la iglesia o en distintos elementos, no es algo natural, no es algo formado artificialmente por el esfuerzo humano, sino que es un don divino, es un regalo divino. A menudo encontramos en la palabra de Dios que los elementos más importantes de la vida cristiana no son producto del esfuerzo humano, sino que son dones, como por ejemplo la fe. La fe. Aunque nosotros debemos ejercer la fe y debemos también permitir que ésta crezca, la fe es un don divino. El arrepentimiento. El arrepentimiento es un don divino, el perdón y la salvación es un don divino, y la unidad también es un don divino que el Señor nos otorga gracias a lo que Él efectúa en la cruz. Él allí pagó el precio, por lo tanto ahora nos puede dar esto como un don libremente. Siempre la cruz de Cristo se puede solamente enfatizar y enfocar como un acto puntual, como algún episodio de tremenda significancia y sentido para el cristiano. Pero el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, él habla acerca de un ministerio. Entonces, fíjense el riesgo, porque cuando hablamos de la cruz pensamos que
todo quedó hecho, que todo está instantáneamente realizado en la cruz y nos libra de ciertas responsabilidades que nosotros tenemos hoy. El famoso llamado por Pablo el ministerio de la reconciliación, ¿no? Que está ahí desde el versículo 11, la verdad, del capítulo 5 de Segunda de Corintios. Para Jesús no fue algo espontáneo y se le ocurrió morir, era un ministerio. Y que después también a la iglesia se le otorga ese ministerio. Es decir, veamos primero por qué se le llama a Jesús el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es? ¿Qué significa, en primer lugar, en Cristo, para después ver también la responsabilidad de nosotros como iglesia? Bueno, el pecado nos había separado del Padre, nos había separado de Dios. Ya no nos podíamos comunicar cara a cara con Él. Estábamos, como dice Pablo, destituidos de la gloria, de la presencia de Dios. Y Cristo viene a hacer todo lo necesario para que nosotros volvamos a tener acceso a ese trono, a esa gloria, a esa gracia. Y era necesario que así fuera, porque ninguno de nosotros podía pagar la deuda que tiene con la ley. Entonces, alguien que no tuviera pecado, era necesario que la pagara. Y el único que podía hacerlo era Dios mismo. Y Dios, en las personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, llegan al consenso de que quien iba a pagar esa deuda iba a ser el Hijo. Y Él se ofrece y viene. En la vida práctica la reconciliación viene después, es como esa paz después de una tormenta, ¿no? Después de una catástrofe, una crisis. Las partes se reconcilian y comienza una nueva vida, comienza una nueva etapa. A propósito de eso, de nueva vida, el Señor no solamente nos perdona, sino que el verso 17 dice que somos nueva criatura en Cristo. Esto no significa que ahora que somos nueva criatura ya nunca más vamos a ofender a Dios, porque no hay ninguna persona que ya pueda afirmar, ya no ofendo a Dios o ya no me equivoco. Sin embargo, ya estamos en una nueva posición. Antes huíamos de Dios o tal vez planificábamos lo malo, pero ahora estamos en una nueva relación con el Señor, donde gracias al poder del Señor actuando en nosotros, llegamos a ser nueva criatura. Y aunque tal vez igual, en muchas ocasiones igual fallamos, la tendencia de la vida del ser humano es procurar hacer la voluntad de Dios, porque entendemos que es nuestro Padre Celestial. Es decir, hay una reconciliación completa, no solo del pasado, sino también ahora en una relación distinta con Dios. Exacto. Además, bueno, si bien Cristo hizo todo lo necesario para que nosotros pudiéramos acceder libremente a lo divino y al perdón que Dios nos ofrece, está en cada persona, en cada ser humano, el decidir hacer uso de esa prerrogativa. Si nosotros no decidimos, el Señor no nos obliga a participar de esa reconciliación. Y ahí tenemos un tema que es bien relevante y es importante. El Señor nos perdona, está en su ser el perdonarnos. Proveyó todo lo necesario para que nosotros pudiéramos acceder a ese perdón. Pero si nosotros no decidimos libre y voluntariamente reconciliarnos con Él, esa reunión no es posible. Él no nos obliga a acceder a esa reconciliación. Cuando hablamos del ministerio de reconciliación de Cristo, es que Él proveyó lo que era necesario, pero la decisión final de gozar de los beneficios de ese perdón y de esa reconciliación depende de cada individuo. Y Dios no nos obliga a ello. Fíjense que el verso 18, ¿no? Lo que ustedes ya comentaban, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así es. Pamela, tú hablabas de disfrutar las bendiciones de estar reconciliados con Dios, pero no solamente es disfrutar,
no solamente hay derechos, sino también hay deberes. Hay una responsabilidad. Al menos hay, es decir, el Padre origina, el cielo dice, esto proviene de Dios, Él origina la reconciliación, nosotros la aceptamos, somos restaurados a un relacionamiento que se ve todos los días arruinado por el pecado. Y es un ministerio, por eso es de todos los días. Pero también, no solo yo puedo disfrutar, esto es como cuando algo bueno me pasa, no me puedo callar. Yo tengo que contar, el que es reconciliado por Dios en Cristo Jesús, al menos tiene que hacer 3 tipos de reconciliación, ¿no? Que la Biblia menciona. Nosotros somos llamados, dice, a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Así es. Guardando las proporciones claramente, nosotros podemos hacer lo mismo que hizo Cristo Jesús con el mundo. Pero ¿en qué enfoque y a qué se refiere que nosotros también somos ministros reconciliadores? Bueno, en primer lugar, como ya mencionamos, se produce la reconciliación de Dios con el ser humano. El Señor toma la iniciativa frente a esto. Somos nosotros quienes hemos ofendido al Señor. Es el ser humano quien se alejó. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, deciden optar por un camino diferente, colocando en duda el amor y la providencia del Señor. Dios es el ofendido. Nosotros somos los ofensores. Pero en esta reconciliación la iniciativa es divina y eso es espectacular. Dios podría haber dicho, bueno, vamos a esperar que los hombres vengan, pero nuestra condición iba a ser difícil. Dios toma la iniciativa y la primera reconciliación es de Dios con el ser humano y del hombre con Dios. En segundo lugar, esta reconciliación personal también genera reconciliación unos con otros. O sea, si yo puedo estar agradecida de un remedio, de una agüita de hierbas o de cualquier cosa, ¿cómo no voy a estar agradecida de lo que Dios ha hecho en mí? Correcto. Interesante, porque no es solamente entonces un contenido, no solamente es un mensaje, sino también esta reconciliación juega un rol muy importante en nuestras acciones. Porque en el fondo eso no solamente fue la cruz de Cristo, sino también su ministerio en esta tierra. Queridos amigos, vamos a ir al primer corte. Usted no se separe, manténgase en sintonía, ya volvemos. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por permanecer en sintonía de Canal Nuevo Tiempo, aquí en Lecciones de la Biblia. Estamos viendo este maravilloso acto de Cristo en la cruz. La unidad tiene sentido en la cruz a través del ministerio de la reconciliación. Hablábamos entonces de contar a otros o recomendar, y que no solamente es un contenido, también se había mencionado de que la reconciliación también es entre nosotros, o sea, para lograr esa unidad. Pero en el contexto del conflicto cósmico, entre estas acusaciones que vienen desde antes incluso de la creación del mundo por parte de Lucifer, ¿qué hace también el ministerio de reconciliación con respecto al carácter de Dios? El Señor Jesús en su ministerio también vino a vindicar el carácter del Señor. La vida ahora de la iglesia también tiene el propósito de revelar al universo entero, porque somos espectáculo para el mundo, cómo la sabiduría y el poder de Dios se manifiesta en seres pecadores, caídos, que aferrados al poder de Dios, dejan a un lado sus diferencias y comienzan a trabajar unidos. Eso es un punto a favor de Dios. Y ahí estamos revelando el carácter de Dios. Estamos vindicando y revelando el carácter de Dios. Y en acciones, ¿cómo nosotros revelamos el carácter de Dios? Con acciones prácticas. En cómo nos relacionamos con el resto. La gran mentira en contra de Dios es que Dios es tirano y que nos obliga a servirlo. Sin embargo, cuando Cristo viene a esta tierra, se revela tal cual es la divinidad. O sea, es una divinidad que sirve a sus siervos. Parece una paradoja. Sin embargo, Cristo lo dice claramente: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y la iglesia debiera entrar en esa lógica. No en la lógica que tiene el mundo, que es la lógica del poder, la lógica de la jerarquía, sino que en la lógica del amor, en la lógica de la abnegación, la lógica del servicio. Cobro sentido, o sea, yo tengo sentido en la medida que yo sirvo al resto.
Cuando la iglesia toma ese rol de servir, de atender la necesidad emocional, física, material de quienes lo rodean, está cumpliendo el ministerio de reconciliación. Quiero leer una cita que fue escrita en el año 1902, interesante, ¿no? Por la escritora cristiana Elena de White. Y ella dice: cada cristiano debería ser lo que Cristo fue en su vida en esta tierra. Él es nuestro ejemplo, no solamente en su pureza inmaculada, sino también en su paciencia, cortesía y disposición amigable. Pastor Eber, a ti te toca liderar algo que es no nuevo, pero que está creando conciencia colectiva en la iglesia adventista, que son los llamados centros de influencia. ¿De qué se trata y de qué forma podemos hacer eco de este ministerio de reconciliación, supliendo necesidades, y lo que dice esta escritora cristiana al mencionar que debemos vivir la vida, o que la vida de Cristo debiera ser nuestro ejemplo cuando Él vivió aquí en esta tierra? Centros de influencia es un nombre un poquito técnico. Tal vez para los amigos en la casa son centros abiertos a la comunidad que tienen como propósito satisfacer necesidades y también dar servicio a las personas. Las personas tienen diversas necesidades. Por ejemplo, a nuestro país en los últimos años han llegado muchos inmigrantes. En uno de los centros, por ejemplo, que tenemos acá en la comuna de San Miguel, estamos brindando clases gratuitas a hermanos haitianos, a personas que llegan a nuestro país, que no manejan el español, que no saben cómo desenvolverse dentro de nuestro país. Se les está enseñando gratuitamente porque creemos que no estamos solamente para predicar doctrinas, sino también para presentar servicio activo. Así también presentamos clases de cocina saludable, ejercicio físico para tener buena salud y otros elementos que también son importantes, todos de servicio a la comunidad. Uno de los elementos que hoy día falta bastante, hablando en general dentro del mundo cristiano, es cristianismo práctico. Si miramos en general en Latinoamérica, las religiones musulmanes están creciendo bastante, las religiones orientales. ¿Por qué razón? Tal vez uno de los aspectos es que el cristianismo o los cristianos hemos fallado en la religión práctica. El mundo espera ver algo más práctico, espera ver que aquello que decimos realmente es efectivo. Que tenga coherencia con lo que creemos. Al comenzar y preguntarte de qué iglesia venías, Pamela, nos mencionabas en un contexto muy especial, muy cultural ahí en el centro de Santiago. ¿Tienen ustedes también estas acciones prácticas como iglesia? Absolutamente. De hecho, la gente está deseosa y más que de recibir conocimiento, está muy sola. Y de repente lo único que necesita es poder reunirse en un lugar para conversar con otras personas. Y la verdad es que el cristiano cobra sentido, el cristianismo cobra sentido, y nosotros cada uno como personas también cumple su propósito al hacer esto, servir. En Efesios 5, verso 28 dice, siguiendo toda una línea de cómo debiera ser la nueva vida en Cristo, dice, el que robaba no robe más, sino que trabaje, y no solo para dejar de robar, sino que haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Luego continúa en el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. O sea, en el fondo, lo que nos está diciendo el Señor, no basta con que tú no molestes al resto. Es necesario que tú vivas el amor con el resto. ¿Y qué es el amor? ¿Qué es amar? Amar es salir de mí, de mi comodidad egoísta, y trascender hacia el otro y darme al otro. Y el mayor ejemplo, sin duda, es Cristo. Cristo dejó la comodidad del cielo, la seguridad del cielo, incluso todos sus poderes divinos los dejó ahí en pausa para poder venir a la tierra y poder darse a nosotros para que tuviéramos alguna opción de salvación. Entonces,
Eso es lo que nos llama a hacer. Y en el centro de Santiago, yo me he dado cuenta, si bien hacemos cursos de cocina saludable, también hacemos clases de pilates, tuvimos un taller de pilates durante varios meses, hemos hecho incluso capacitación de RCP, o sea, de reanimación cardiopulmonar, y otra serie de actividades con los conquistadores, con los jóvenes. Lo que la gente necesite es gente que esté dispuesta a involucrarse con ella. Y eso requiere mucho más que tiempo para entregar un conocimiento específico. Requiere la voluntad de darme, de estar disponible para el otro. Interesante que vivimos en la cultura del metro cuadrado. Cada uno tiene su metro cuadrado, que no se metan acá, es como que tenemos, acá llamamos en Chile alambre púa, ¿no? Este alambre con puntas. Pero la Biblia nos muestra, y vuelvo a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20, así que somos embajadores, es decir, esa partícula, ese ilativo, así que, es decir, todo el ministerio de reconciliación de Cristo tiene un propósito, para ser embajadores, o para todo lo que hagamos de forma práctica, lo hagamos como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Desde el ámbito individual hasta el ámbito institucional, eclesiástico. Estoy pensando en nuestra clínica adventista. Hay varios países en Sudamérica y en el mundo que la iglesia adventista tiene estos hospitales, sanatorios, y en nuestro caso es la clínica adventista en la ciudad de Los Ángeles. Y que este año, junto con su siempre visión de cumplir la misión, esta visión de servir al prójimo, han abierto sus puertas a la comunidad y de forma gratuita, porque se entiende que el sistema de salud, y más aún en Chile para los amigos que nos ven desde el extranjero, es un tema muy caro. Y por más que queramos hacer gratuito todo, tiene que estar en el sistema para ser autosustentable. Pero miren qué interesante, que eso no quita, y nuestra clínica ha hecho cursos especiales para toda la gente, sea o no sea paciente. Y saben, he visto fotografías de salones llenos de personas, donde los mismos profesionales, los mismos trabajadores, ahora como voluntarios están influyendo en la vida de una persona, es decir, salen de su metro cuadrado. Lo mismo en la Universidad Adventista, donde me toca servir al Señor allá, en donde se abre para dar cursos, charlas, orientaciones, servicios a la comunidad, y no necesariamente tiene que pagar una matrícula, entrar en un curso para verse beneficiado de nuestras instituciones, sino que también para aquel que no necesariamente puede pagar o ser un alumno, sí puede verse beneficiado, y a través de aquella acción para suplir necesidades. Ustedes han mencionado cosas que a la gente hoy le interesa, cosas que la gente ahora necesita, y que como iglesia, como institución, como organización, perfectamente le estamos entregando. Eso es ser embajador de Cristo, ¿no? De salir de nuestra área de confort, de nuestro metro cuadrado, y permitir que la influencia no rebote en un metro, sino que vaya mucho más allá, donde capaz que ni siquiera podemos o somos capaces de imaginar. Los cristianos estamos llamados a construir contracultura. Y la cultura del mundo, ¿qué nos dice? Cada uno se rasca con sus propias uñas. Y la verdad que cada uno tiene lo que se mereció. Sin embargo, la cultura del reino de Dios es diametralmente distinta. Nos dice que aquel que no ha sido favorecido con las mismas oportunidades que yo tengo una responsabilidad con él. Y tengo que darme a él. No tengo que esperar la iniciativa institucional, que está muy bien que la iglesia con sus diversas instituciones tenga estas iniciativas, ¿cierto?, de abrirse a la comunidad, de ofrecer servicios gratuitamente. Pero cada cristiano en el lugar donde está debe, como una muestra de gratitud, de la gracia, del perdón que ha recibido del Señor, dar de lo mismo. Y eso va más allá de la transferencia de conocimiento. Es entregar amor, amor puro, así como entregó Cristo, sin importarme el color, sin importarme si voy a recibir en algún momento alguna retribución, sin importarme si esa persona
lo, lo merece o no? Eso no es una pregunta que debo hacerme. Yo solamente debo dar en la misma medida que he recibido. Hablando en un plano general, muchas veces nos puede costar esto, ¿no? Lo que estamos hablando. Lo sabemos, conocemos cómo vivió Jesús, pero nos cuesta. ¿Será tal vez porque en el Antiguo Testamento el Señor le pide al pueblo, a su pueblo, ser luz para las naciones a través de su propio estilo de vida? Sed santos, les dice, porque yo soy santo. Guarda mis mandamientos, porque así será como señal para que conozcan que yo soy Dios y que tú eres mi pueblo, etc. Es decir, especialmente el libro de Isaías, que es el fundamento para nuestro estilo de vida hoy en día. Y lo digo de la siguiente manera: puede ser que las personas en su primera necesidad no necesiten estudiar la Biblia, Exacto. porque tienen otras necesidades. Y que a través del estilo de vida que la palabra de Dios, y que es el mismo estilo de vida que le pedía al pueblo de Dios en el pasado, recobre una fuerza para, a través de ese estilo de vida, suplir otras necesidades, y que como consecuencia, al ser embajadores, las personas conozcan del amor de Dios, del carácter y de la persona de Cristo Jesús. ¿Estamos dispuestos o estamos tan mimetizados con la cultura que nos cuesta dejar algunas cosas para realmente reflejar el carácter de Cristo? Es difícil porque, si bien es cierto, procuramos estar lejos del mundo, bajo la cultura del mundo, muchas veces debemos reconocer que somos permeados por los hábitos, por las culturas y por la cultura del mundo. Vivimos en un tiempo bastante complicado. Hoy día las personas han perdido la credibilidad en las instituciones. La gente no cree en la religión organizada porque lamentablemente los medios de comunicación han demostrado errores, fallas, pero como dice el estudio que estamos realizando, se necesita una prueba convincente. Y la prueba convincente no está solamente en argumentos, aun cuando los argumentos están basados en la palabra de Dios. La mayor prueba convincente es un carácter transformado, una vida que está realizando acciones. Hay un dicho que es muy común y dicen, tus palabras, ¿cómo dice? Tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. Sí. Y en realidad hoy día las personas quieren ver hechos concretos, no solamente discursos. Qué interesante el equilibrio que plantea la Biblia, porque la semana pasada estuvimos aquí en Lecciones de la Biblia y le invitamos a nuestros amigos que vayan al canal de YouTube y puedan ver y revisar el canal, el capítulo anterior, donde hablábamos de conceptos y de verdades bíblicas que fomentan la unidad. Estas doctrinas podríamos llamar bíblicas. Y ahora estamos hablando de la importancia de una vida práctica. Una depende de la otra o van juntas. Pero si solamente yo hago el bien, pero descuido aquello que debo creer, o al revés, ¿no? Si solamente me dedico a estudiar, a convencerme cuál es la verdad bíblica, pero no se ve impactada en los hechos, creo que es muy similar a lo que Santiago dice, ¿no?, en su carta, que la fe sin obra es muerta. Lo que creemos sin una vida práctica entonces no tiene coherencia. Y ahí lo que tú dices, pastor, ¿no?, que en esa incoherencia muchas personas ven el cristianismo como algo que no es atractivo. No sirve. Y hasta se desprestigia al mismo Dios. Vamos negando la eficacia de la cruz cuando no practicamos lo que decimos creer. O sea, tenemos el ejemplo clásico de Gandhi que decía que a él le gustaba el cristianismo, pero no le gustaba cómo actuaban Claro, los cristianos. tenía un problema, una barrera. Ahí había un problema grande. Claro. Y sin duda que eso sucede porque nosotros no entendemos que tenemos que salir de la cultura en la que vivimos, porque no somos ciudadanos de este mundo, sino que somos peregrinos y tenemos que vivir como ciudadanos del mundo venidero. Sin embargo, nos hemos engolosinado con lo que tenemos en este mundo, con las bendiciones que hemos recibido. Y leíamos en Efesios recién, o sea, si yo tengo un trabajo, no es un trabajo solamente para servirme a mí y a mi familia, es para poder proveer también a la necesidad de otros. Ahí cobra sentido mi trabajo. Si yo voy a hablar o tener paz interior, es también para dar consuelo a las otras personas. No es solamente para yo sentirme bien
y poder prescindir de algún tipo de terapia, sino que es para poder edificar al otro. Si yo no me proyecto en el otro como alguien quien sirve, pierdo todo propósito. Así es. Hay un grado de preparación también para esto. Ya hemos visto que necesitamos llevar el Evangelio práctico, pero ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos disponemos? Ese va a ser la temática y la respuesta que vamos a encontrar en el último bloque. No se separe, ya volvemos en Lecciones de la Biblia. Hoy en día es fácil ver familias destruidas por problemáticas como el alcoholismo, la drogadicción, la infidelidad, entre otros temas. Seguramente si en nuestra sociedad hubiesen más familias felices, seríamos un mundo mucho mejor. Es por eso que la Escuela Bíblica de la Red Nuevo Tiempo ha preparado para ti este lindo material. Se trata de la revista Familia Feliz. En él encontrarás la solución para tener un hogar de esperanza. Para solicitarlo, solo debes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o también puedes escribirnos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y solicitar gratuitamente este material. ¡Te esperamos! Muchas gracias por seguir en sintonía de Lecciones de la Biblia. Usted acaba de escuchar a nuestra amiga Ángela, quien estuvo mostrándoles el lindo material que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes. No se arrepentirá. Así que llámenos por teléfono, envíenos un correo electrónico y de esa forma les podremos hacer llegar sin ningún costo una guía para poder estudiar la palabra de Dios. Así que siempre es bueno resaltar, enfatizar esa invitación, ¿no? Cuando uno revisa el material, pastor, hermana, de Daniel, de Apocalipsis, familia feliz, a todo color. ¿Y cuántos testimonios no hemos escuchado? Son espectaculares los materiales preparados por eruditos y muy bien diseñados también. Sí, el programa Ángeles de Esperanza, mostrándonos testimonios de gente que llama a Nuevo Tiempo, un poco tal vez, ¿por qué no decir, escéptico? ¿Será que una revista me va a ayudar en mi matrimonio? Es que no es una revista, es un medio para que Dios pueda manifestarse en la vida de nuestros amigos. De Daniel, Apocalipsis, de inquietudes espirituales, familiares, así que vale la pena. Los discípulos tenían todos los argumentos. Vamos a ir al ejemplo de los discípulos o los apóstoles. Para, una vez que Cristo ascendió a los cielos, para criticarse. A Pedro le podrían haber dicho, ¿y qué vienes tú a hablarnos ahora? Creerte el líder si tú fuiste el que negó a Jesús. Podrían haber mirado a Mateo, haberle dicho, ¿y será que él es de confianza siendo que es traidor de nuestra nación? Y yo creo que todos aquellos que estaban en el aposento alto tenían argumentos suficientes para murmurar, para criticar, para desconfiar, pero la cruz los impactó tanto que estuvieron con corazones dispuestos a, y esa es la pregunta. Aquel que entiende o que experimenta más que entender el ministerio de la reconciliación, que ha sido atraído hacia la cruz y que inherentemente, inevitablemente quiere, como decías tú, Pamela, recomendar este antídoto, esta experiencia maravillosa, contarles a otros, pero es necesario algunos pasos, algunos preparativos previos antes de llegar y tal vez involucrarme en la misión. ¿Cuáles son esos pasos que tuvieron que dar los discípulos y que son muy importantes también para nosotros cuando queremos compartir de Cristo Jesús? El primero, y se nos describe en Hechos, el primer capítulo, los dos primeros capítulos, cuando ellos estaban reunidos en el aposento alto, lo que hubo fue un escudriñar sus propios corazones y darse cuenta de la bajeza espiritual que cada uno tenía. Y cuando yo me doy cuenta de lo miserable que soy, ¿con qué cara voy a criticar? ¿Y es fácil al eso? otro? Es súper difícil, pero solamente cuando yo contemplo a Cristo, saltan con una facilidad
mis propias fallas, ¿Se mis acuerdan propios defectos. cuando Pedro le dice al Señor, apártate de mí porque soy pecador, ¿no? Y estaba tan cerca de él que era en el fondo una expresión innata al estar frente al Maestro, Así es. de reconocer quién era él versus María Magdalena también cuando va al sepulcro, ella de alegría, no solamente de gozo, sino también de saber quién era. Interesante esos contrastes, que si no estamos dispuestos a cumplir una misión nos va a costar mucho reconocer nuestras faltas. Y cuando nos cuesta reconocer a nosotros, es más fácil reconocer los defectos en el prójimo. Lo que pasa es que cuando estamos muy cerca de Cristo, así como le sucedió a Pedro, mis propios defectos salen destacados, así en neón. Entonces es imposible negarlos. Y ahí yo me doy cuenta que si el Señor, con toda esa miseria que tengo, no me ha desechado, yo me acerco al resto con esa misma gracia que me fue proporcionada. Ese es el primer requisito, darme cuenta de mi propia miseria, de mi propia necesidad. Cuando en las bienaventuranzas Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, se refería a esta gente, a los que cuando estamos cerca de Él nos damos cuenta de lo inmerecedores que somos de su gracia, de su favor, de su amor. Entonces yo ahí veo y digo, ya, un hermano o un amigo o mi esposo me puede molestar tremendamente, pero yo digo, pero tanto me ha sido perdonado, ¿cómo no voy a perdonar yo también? Interesante, tengo un amigo pastor que él fue a África, a Angola, y quedó tan impactado que volvió a ir con una cámara, sacaba fotografías y todo. Y ahora se dedica, o sea, dentro de su ministerio también, a hacer estas presentaciones o charlas. Y lo invitamos a una de nuestras iglesias. Y él comienza preguntando, ¿quiénes de aquí son millonarios? Tienen riqueza, son ricos. Y nadie levantó la mano porque todos nos consideramos y nos quejamos, me falta esto, me gustaría renovar el auto, el carro, el vehículo, me gustaría tener esto otro, etcétera. Y nos sentimos pobres, miserables, como que nos falta, ojalá el jefe me dé un aumento, etcétera. O sea, muchas. Y cuando termina él de mostrar una realidad tremenda, lejana, distante, pero tremenda, él vuelve a hacer la misma pregunta. Y la respuesta fue diferente. Él pregunta, ¿quién de aquí es bendecido, es rico en bendiciones? Y toda la iglesia, toda la gente levantó la mano. Entonces, al darnos cuenta, como dices tú, Pamela, de aquellas cosas que tenemos o que nos faltan, entonces vamos a estar más dispuestos a reconocer quiénes somos y para qué estamos para cumplir el propósito que Dios tiene para esos embajadores, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Ahora, por otro lado, los apóstoles sienten el peso de la responsabilidad y de la misión que el Señor les entrega. Tenían la responsabilidad de alcanzar todo el mundo con el Evangelio. Ellos no tienen las capacidades, no tienen los recursos para hacerlo. Hay una gran tarea. Por otro lado está la promesa de que el Espíritu Santo descenderá sobre ellos. Esta gran tarea, que es abrumadora para ellos, de alguna forma hace que dejen a un lado sus diferencias, porque hay algo mayor, hay algo superior, hay algo más importante a lo cual deben abocarse. Y es interesante que cuando nosotros en realidad nos olvidamos de nosotros mismos y nos preocupamos de otros, o tenemos una misión en común, no tenemos tiempo de estar peleando entre nosotros, no tenemos tiempo y no malgastamos el tiempo en sacarnos en cara cosas, porque estamos preocupados en poder hacer cumplir un propósito, llevar a cabo lamentarnos de nuestra propia condición. O lamentarnos de nuestra propia condición porque estamos centrados en otra cosa. Cuando muchas veces tenemos iglesias tal vez o personas que pierden el foco, pierden la misión, comenzamos a tener problemas entre nosotros. Cuando perdemos la misión, perdemos la unidad. Pero cuando tenemos misión, tenemos unidad, porque tenemos un propósito. Estamos juntos aquí, ¿para qué? ¿Para qué estamos juntos? Ahí está el norte, ese es el propósito. Pero cuando no tenemos un propósito, comenzamos a buscar otras cosas, comenzamos con diferencias, comenzamos con celos y con dificultades. La misión ayuda a tener la unidad
y la unidad también ayuda para que el cumplimiento de la misión sea mucho más efectivo. Es interesante que ellos pasaron 10 días antes de comenzar la misión propiamente tal, pero no acabó todo en esos 10 días. Es decir, no fue un evento o una mera actividad, sino que fue el inicio de un ministerio de dependencia de Dios. Y citar un libro, página 39, que se llama Hechos de los Apóstoles, mismo nombre del libro de la Biblia, dice: la ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Cuando 10 días antes uno de ellos le preguntaba a Jesús: Señor, dinos, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel aquí en esta tierra? No entendía la verdad del reino de los cielos. Pero aquí se está manifestando que de esos días de preparación, de reconocimiento, de adquirir ese peso de responsabilidad por cumplir la misión, entonces ahora ellos entendían que al entregar sus vidas a la misión, entonces estaban engrandeciendo el reino de los cielos, con muchos conversos, y como vemos ahí en el libro de Hechos. Interesante cómo se describe que era una ambición. Palabras que tienen un contexto negativo, pero que aquí... Quiero destacar eso. Generalmente consideramos que la ambición es negativa, Claro. el desear más. Pero hay una frase que yo he escuchado y la he repetido varias veces. Si hay un aspecto en lo cual desear más o ser más ambicioso no es pecado y no tiene nada de malo en sí mismo, es en la vida espiritual. Jamás yo me debo conformar con lo que he logrado en mi vida espiritual. Jamás yo me debo conformar con el tiempo que he pasado con la palabra de Dios. Jamás debiéramos conformarnos o quedarnos tranquilos con lo que hemos logrado por las personas de afuera. El conformismo ahí, en ese aspecto, creo que es pecado, porque estamos deteniendo algo que el Señor quiere crecer más aún. Cuando el Señor habla de esto, esperamos que podamos crecer más todavía, más en unidad, más en mostrar un cristianismo práctico, más todavía, más amor práctico para cuántas personas necesitan de Cristo Jesús. Como siempre, nuestro pastor Joel tiene un resumen claro, conciso y preciso para que todo lo que hemos conversado quede muy clarito también en nuestra mente. Pastor Joel, yo sé que ya está preparado allí con el resumen. Así es. Queremos escuchar lo que tiene para nosotros. Gracias, Pastor Pamela. Vamos a dedicar unos minutitos, amigos, si me acompañan. Vamos aquí a ver el resumen, porque recuerden ustedes que cada día sábado, no en una hora de programa, sino dedicamos un poquito menos de tiempo, porque también para conocernos, para compartir, en una iglesia adventista. ¿Quieres saber cuál es la más próxima a tu hogar, a tu casa, a tu trabajo? Entonces ingresa a www.encuentreunaiglesia.org y ahí vamos a estar compartiendo la lección de esta semana, lección de la Biblia, titulada La prueba más convincente de la unidad es precisamente la cruz de Cristo. Todos llegamos acá. Y así como Pedro, cuando se encontró con Cristo Jesús y él tuvo que reconocer quién él era, hoy todos aquí somos uno en Cristo Jesús. Ahora, si bien en la historia del mundo tenemos antes de Cristo y después de Cristo, y eso nos deja la cruz como un evento particular en la historia cronológica de este mundo, la historia de este mundo. Pero la Biblia, el apóstol Pablo nos señala de que es un ministerio. Es decir, el ministerio de la reconciliación es un plan originado por Dios para venir a salvarnos. Y de la misma manera nosotros adoptamos este ministerio, el cual nos transforma en embajadores del cielo, para aquellos que están distantes de Dios, para una reconciliación dentro de la iglesia, cuando hay conflictos, cuando hay problemas, también se ejerce el ministerio de la reconciliación, y por supuesto para la vindicación del carácter de nuestro Dios. Vimos también que a través de la cruz, una vez que somos reconciliados con Dios, nos transformamos en un espejo que refleja el carácter y especialmente la vida práctica de Cristo Jesús en esta tierra. Porque podemos tener un conjunto doctrinal, creer las palabras que Jesús nos dijo, pero no descuidemos la vida que Jesús vivió. Y esto se refiere a seguir el ejemplo de Jesús, buscar el bienestar de los demás, y sabes que ese es muy parte
del antídoto para nuestros propios problemas, cuando buscamos el bienestar de otras personas, suplir aquellas necesidades. ¿Por qué? Porque el resultado final será el testimonio y vamos a testificar no de que somos buenas personas o que somos dadivosos, eso viene por consecuencia, sino vamos a estar reflejando el carácter de nuestro Dios para cumplir la misión. Pero antes de salir y cumplir la misión, la preparación. Esos 10 días representan la forma que nosotros nos disponemos para la obra del Espíritu Santo y no solamente en ese momento, sino hasta que Cristo venga, somos embajadores cumpliendo la misión. Por lo tanto, ahí estamos dependiendo también del Espíritu Santo. Queridos amigos, que Dios nos bendiga, nos ayude para que estos 3 puntos, estos 3 énfasis que hemos conversado en todo este programa puedan ser resultado de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, reconciliándonos ante el Padre Celestial. Puede ser que tú no seas un pastor, pero el Señor a todos nos ha encargado un ministerio. Por lo tanto, tú también eres un ministro del Señor. Y tienes un ministerio, el ministerio de la reconciliación, donde a través de palabras, pero principalmente a través de hechos de amor, de hechos concretos, tienes la responsabilidad de ayudar para que otros que están lejos del Señor puedan venir a su presencia. ¿Estás cumpliendo ese ministerio? Pero en segundo lugar, quiero dirigirme a los amigos que nos acompañan y asisten a este programa. Puede ser que tengas una linda familia, que tengas un buen trabajo y seas una muy buena persona, pero sientes que en tu vida falta paz, no se llena con nada. Quiero decirte que esa paz solamente se llena con Cristo Jesús. Él ha venido para traer unidad, para restaurarnos y para dar paz al corazón, para que podamos volver a ser unos con Dios. Puede ser que incluso sientas que eres indigno o indigna, pero Jesús hizo todo para que esta brecha de pecado pudiese acortarse y hoy día, al abrir tu corazón, puedas estar unido con Dios y en paz con Él. ¿Quieres disfrutar la paz que el Señor ofrece a sus hijos? ¿Por qué no abrir el corazón en esta hora y decirle juntos en oración: Señor, ven a nuestra vida, perdónanos, ayúdanos a vivir contigo y a tener paz? Oremos juntos. Buen Señor, queremos agradecer porque tú has levantado personas aquí en la tierra para que cumplan su ministerio de reconciliación. Y ha sido también gracias a ese ministerio de personas que tal vez muchos de nosotros hemos llegado a conocerte. Gracias porque siempre han habido personas fieles que han llevado este ministerio de reconciliación. Pero Señor, queremos suplicar en esta hora por los amigos y amigas que están en casa. Pedimos, Señor, que aquellos que están con falta de paz en sus corazones, al abrir sus corazones, al abrir su vida a ti, puedan experimentar el perdón, la gracia y la paz que solamente disfrutan tus hijos. Buen Señor, te manifestamos en este momento el deseo de no querer vivir más solos, no vivir más lejos de ti, sino unidos a ti. Ven con nosotros. El mundo es frío y difícil, pero unidos a ti sabemos que podemos ser más que vencedores aquí y que también tienes un lugar para nosotros en la tierra nueva. Bendícenos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Ever, por sus palabras y la invitación. Pamela, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Nos volveremos a ver en el próximo, ¿no? Gracias por el aporte. Y queridos amigos, usted no se separe de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Sinceramente esperamos que el Señor pueda haber alcanzado su vida, su corazón y cada vez estar más cerca de esa nueva vida que en Cristo Jesús nos ofrece. Que Dios te bendiga y nos veremos muy pronto aquí en Lecciones de la Biblia.